En las afueras de Madrid, allí donde la ciudad se disuelve en jardines dormidos y senderos cubiertos de hojas, se levanta un lugar que parece suspendido en el tiempo. Es el Capricho de la Alameda de Osuna, un palacio rodeado de estanques y columnas dóricas, donde la piedra aún guarda el eco de violines, risas y carruajes que alguna vez cruzaron sus arcos de hierro forjado. Hoy, sin embargo, solo el viento se atreve a recorrer sus avenidas. Los pavos reales que antaño desfilaban entre los rosales han desaparecido. El mármol está cuarteado. Las fuentes han enmudecido, y el aire huele a polvo y memoria. A mediados del siglo 1850, cuando la España de los Borbones se debatía entre el pasado imperial y la modernidad industrial, la casa de Osuna ya no era más que una sombra. Aquel linaje, que durante 4 siglos encarnó la grandeza, el refinamiento y el poder del reino, se extinguía lentamente, víctima de sus propios excesos y de un tiempo que ya no creía en los títulos, sino en el dinero. Entre las estatuas quebradas y los retratos ennegrecidos del palacio, un hombre solitario caminaba con paso cansado. Mariano Telles Girón y Beaufort Sponten, 12º duque de Osuna, llamado por sus contemporáneos el último gran duque. Los cronistas de su tiempo decían que en él se concentraban los últimos reflejos de la aristocracia española. Su figura, alta y elegante, parecía salida de un cuadro de Velázquez. Pero su destino pertenecía a otra era. Mariano había heredado una fortuna que abarcaba tierras en Andalucía, palacios en Madrid, Sevilla y París, una de las colecciones de arte más brillantes de Europa, y un apellido que se pronunciaba con reverencia en las cortes de Viena y Roma. Y sin embargo, bajo la seda y las medallas, se escondía el vacío. El imperio familiar que los Telles Girón habían levantado durante siglos se desmoronaba como arena entre los dedos. En las crónicas de la época se cuenta que el duque paseaba a menudo solo por los jardines de El Capricho. Las fuentes, cubiertas de musgo, reflejaban su silueta borrosa. Le gustaba detenerse frente al templete clásico donde Goya había retratado a su abuela, la célebre duquesa María Josefa Pimentel, símbolo de la Ilustración madrileña. Era su forma de conversar con los fantasmas de un pasado que no terminaba de morir. A veces, abría las puertas del palacio para recibir a músicos o diplomáticos, aunque sabía que cada banquete costaba una fortuna que ya no poseía. Pero negarse a celebrar sería, para un Osuna, peor que la ruina misma. La dignidad debía mantenerse hasta el final, aunque las paredes se agrietaran. Los visitantes que lo veían decían que su sonrisa tenía algo de melancolía. Los criados murmuraban que el duque pasaba noches enteras sin dormir, revisando las cartas de sus antepasados, intentando entender en qué momento la abundancia se había convertido en deuda. Los documentos del archivo de la nobleza de Toledo aún conservan esas firmas. Mariano Telles Girón, duque de Osuna y Benavente, acompañadas de un trazo tembloroso, casi resignado. El mundo que había nacido para gobernar se había vuelto irreconocible. Las fábricas, los bancos y las nuevas fortunas burguesas habían desplazado a los viejos títulos. La nobleza que alguna vez dictó el destino de los reyes, ahora vendía sus cuadros y alquilaba sus salones. Al caer la tarde, los últimos rayos de sol teñían de oro los setos descuidados. En el silencio, se podía imaginar la música de otra época. Los acordes de un minueto, el rumor de un abanico, los pasos de una duquesa, atravesando los jardines con un vestido de encaje blanco. Pero todo era memoria. La gloria se había marchado, dejando tras de sí una elegancia desvaída, una belleza moribunda que aún se negaba a desaparecer. Y así comienza esta historia.
La historia de un linaje que lo tuvo todo: poder, arte, honor y fortuna, y que terminó siendo una lección silenciosa sobre la fragilidad de la grandeza, porque el esplendor, cuando se sostiene solo en el oro y en el orgullo, se disuelve con la misma rapidez con que el viento borra las huellas en la arena. Los Osuna habían sido príncipes sin corona, protectores de artistas, mecenas de Goya, diplomáticos, guerreros y visionarios. Pero también fueron víctimas de su propio brillo, incapaces de adaptarse al nuevo siglo que amanecía. En el Capricho, el último duque contempla su herencia, un jardín marchito que alguna vez fue el centro del mundo, y se pregunta si su apellido sobrevivirá al invierno. Y fue entonces, entre las sombras del crepúsculo, cuando comenzó el fin de una dinastía. Mucho antes de que los duques de Osuna se pasearan por los salones de Madrid o presidieran bailes en Viena, hubo un nombre que empezó a escribirse en la historia con espada y lealtad: Girón. Su emblema, un campo de oro atravesado por 3 bandas rojas, simbolizaba la nobleza castellana, nacida del servicio y del riesgo. Los primeros registros del linaje se remontan al siglo XIV, cuando Pedro Girón, maestre de la Orden Militar de Calatrava, se convirtió en figura clave en las luchas de sucesión del trono de Castilla. Era un tiempo donde la lealtad se medía en lanzas y la fortuna en tierras ganadas. El apellido Girón, asociado a los Trastámara, comenzó su ascenso entre los muros de las fortalezas de Osuna y Ureña, en la vieja Andalucía. De aquel tronco surgió Juan Teles Girón, conde de Ureña, quien consolidó las posesiones familiares en las tierras fértiles de Osuna y Marchena. Su visión fue más política que guerrera. Comprendió que, en un reino que se unificaba bajo los reyes católicos, la nobleza debía pasar del campo de batalla a la corte. Sus descendientes supieron adaptarse. Con alianzas matrimoniales calculadas, los Telles Girón se unieron a los Mendoza, los Zúñiga, los Pimentel y otras casas poderosas. Cada enlace no solo añadía un escudo al blasón, sino también una porción de influencia en los consejos del rey. En el año 1562, el monarca Felipe II otorgó oficialmente el título de duque de Osuna a Pedro Telles Girón y Fernández de Velasco, reconociendo siglos de fidelidad y servicio a la corona. Aquella concesión transformó una familia castellana en una de las más grandes casas tituladas de la península. Desde entonces, el apellido Osuna se pronunció con el mismo respeto que Alba o Medinaceli. El nuevo ducado abarcaba extensos territorios en Andalucía, con castillos, olivares, viñedos y pueblos enteros bajo su administración. A través del patronazgo religioso, fundaron monasterios, hospitales y capillas, consolidando su imagen como defensores de la fe católica. En las crónicas locales aún se conserva la inscripción que mandó grabar el tercer duque en piedra: «Dios y el honor de mi casa no han de separarse jamás». El poder económico de la familia creció junto al peso político. Los duques de Osuna controlaban rutas comerciales, arrendaban tierras a campesinos y mantenían ejércitos privados que, en tiempos de guerra, se ponían al servicio del rey. Pero su verdadera fuerza residía en su capacidad para situarse siempre cerca del trono. Durante los siglos XVI y XVII, varios miembros de la casa ocuparon cargos de virreyes, embajadores y capitanes generales. Entre ellos destacó Pedro Telles Girón, tercer duque de Osuna, nombrado virrey de Nápoles y Sicilia en tiempos de Felipe III. Su mandato fue legendario y controvertido. Modernizó la marina española en el Mediterráneo, combatió la piratería otomana y tejió alianzas con los príncipes italianos. Su audacia le granjeó enemigos en la corte
y terminó prisionero en el castillo de Barajas acusado de conspirar contra el valido real, el duque de Lerma. Su caída marcó el primer gran episodio trágico del linaje, la conciencia de que la grandeza, sin prudencia, podía ser mortal. A pesar de ello, la reputación de los Osuna sobrevivió. La familia se reinventó una y otra vez. Los palacios de Ureña y Osuna se transformaron en centros de cultura y poder local. En Sevilla y Madrid, los duques construyeron residencias suntuosas donde hospedaban a reyes y embajadores. Las crónicas de los cronistas andaluces describen sus festejos como una continuación de la corte en tierras del sur. En las capillas familiares de la colegiata de Osuna descansaban sus antepasados, envueltos en mármol blanco, mirando hacia el altar con rostros serenos y manos entrelazadas. La piedra parecía transmitir una advertencia muda. La eternidad se compra con obras, no solo con sangre. Durante el siglo XVIII, con el cambio dinástico a los Borbones, la casa de Osuna encontró una nueva edad dorada. Los reyes franceses, deseosos de rodearse de una nobleza fiel y cultivada, confiaron en los Telles Girón para representar a España en el extranjero. Fue entonces cuando Pedro Zoilo Telles Girón, noveno duque, y su esposa María Josefa Pimentel, duquesa de Benavente, llevaron el apellido a su máxima expresión de refinamiento. La unión de ambos linajes, Osuna y Benavente, creó una concentración de títulos sin precedentes. Duques, marqueses, condes y señores de más de 30 dominios. Su fortuna era tal que podían sostener orquestas privadas, financiar expediciones científicas y patrocinar artistas como Francisco de Goya o Luigi Boccherini. Pero más allá de los números, los Osuna representaban un ideal: el equilibrio entre poder, conocimiento y belleza. En pleno auge de la Ilustración, la duquesa María Josefa convirtió su casa en un centro de pensamiento ilustrado. Allí se reunían filósofos, músicos, matemáticos y poetas. Se discutía sobre la educación, el progreso y las nuevas ideas de Europa. Su palacio madrileño, El Capricho, se concibió no solo como una residencia, sino como una obra de arte total. Jardines neoclásicos, esculturas alegóricas, templos y pabellones dedicados a las musas. Cada rincón parecía diseñado para recordar que la nobleza, además de poder, debía ofrecer al mundo belleza y sabiduría. Los retratos pintados por Goya, para la familia, en especial la familia de Osuna, 1788, muestran esa mezcla de elegancia y modernidad. En ellos, la duquesa aparece con mirada inteligente y manos firmes, mientras los niños visten con sobria distinción. Goya supo captar lo que muchos veían, que los Osuna eran el reflejo de una España culta, sofisticada, abierta al cambio, pero aún profundamente aristocrática. Bajo su mecenazgo florecieron compositores como Haydn y Boccherini, se publicaron tratados de economía y se crearon escuelas rurales en sus dominios andaluces. Sin embargo, detrás del esplendor se ocultaban las primeras grietas. Mantener aquel nivel de vida requería una fortuna inmensa, y aunque las tierras producían, los gastos superaban los ingresos. Las guerras, las malas cosechas y el peso de los títulos comenzaron a mermar la economía familiar. El orgullo impedía reducir el gasto o vender propiedades. Para un Osuna, deshacerse de un palacio era como renunciar a su linaje. Así, poco a poco, el oro empezó a desaparecer mientras las fiestas continuaban. El siglo XIX se avecinaba, y con él una España turbulenta, invasiones, revoluciones y nuevas clases sociales.
En los libros de contabilidad del ducado, hoy conservados en el Archivo Histórico Nacional, ya aparecen notas de préstamos, hipotecas y ventas parciales de obras de arte. La familia, que había sido símbolo de estabilidad, empezaba a depender de los banqueros de Madrid y París. Aún así, su nombre seguía siendo sinónimo de prestigio. Las damas de la corte aún se inspiraban en los vestidos de la duquesa. Los jóvenes diplomáticos soñaban con una invitación a El Capricho, pero la historia, implacable, ya había cambiado de ritmo. Las raíces de la casa de Osuna se hundían en siglos de honor, pero el suelo sobre el que crecían comenzaba a agrietarse. Lo que una vez fue piedra firme se volvía arena movediza. Las alianzas que los habían elevado con reyes, con papas, con la aristocracia de Europa, no podían salvarlos del vértigo económico que arrastraba a toda la nobleza española hacia la decadencia. Y sin embargo, en esa mezcla de esplendor y fragilidad residía su grandeza. Porque los Osuna no fueron simples nobles, fueron constructores de un imaginario, guardianes de una estética que definió la idea misma de aristocracia en España. Desde las llanuras de Ureña hasta los salones de Madrid, dejaron tras de sí una huella de mármol, lienzo y silencio. Al final del siglo XVIII, cuando el sonido de los valses sustituyó a los himnos de guerra, el apellido Osuna brillaba con su máxima intensidad. Pero cada resplandor contiene ya la sombra de su extinción. En algún rincón del palacio, entre partituras y retratos, la duquesa María Josefa escribió una frase en su diario que aún se conserva. La grandeza es un deber más que un privilegio. Quien la olvida, se condena. Aquella advertencia, que parecía una reflexión filosófica, pronto se convertiría en profecía. Porque las raíces de piedra que habían sostenido la casa durante siglos estaban a punto de ser sacudidas por el huracán de un nuevo siglo. En los albores del siglo XVIII, mientras España buscaba su lugar entre las potencias europeas tras la Guerra de Sucesión, una nueva generación de los Telles Girón se preparaba para ocupar su puesto en la historia. La transición entre los Austrias y los Borbones no fue solo un cambio dinástico, fue el amanecer de una nueva manera de ejercer el poder. La nobleza debía reinventarse, dejar atrás la espada y aprender el lenguaje de los salones, la diplomacia y el arte. En ese escenario, la casa de Osuna supo transformarse en una corte, dentro de la corte una aristocracia ilustrada, elegante, moderna, que haría de su nombre sinónimo de refinamiento y poder cultural. El noveno duque, Pedro Zoilo Telles Girón, nacido en el año 1728, comprendió que la influencia en el nuevo siglo no se medía solo en batallas, sino en la capacidad de representar a España ante Europa. Educado en Derecho y Letras, políglota y de modales diplomáticos, fue nombrado embajador y consejero de Estado. Pero su mayor acierto no fue político, sino matrimonial. La unión con María Josefa Alonso Pimentel y Telles Girón, duquesa de Benavente, heredera de una de las fortunas más inmensas del reino. Aquella alianza unió dos linajes centenarios, Osuna y Benavente, y dio origen a uno de los patrimonios más vastos y refinados de Europa. Entre ambos sumaban más de 30 títulos, extensas tierras en Castilla, León, Andalucía y Nápoles, así como una red de influencia que alcanzaba Roma y Viena. Fue un matrimonio que no solo consolidó poder, sino que inauguró una era de esplendor intelectual y artístico sin precedentes. La duquesa María Josefa no era una mujer común. Educada en las lenguas clásicas y en las ciencias naturales, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la Ilustración española.
Presidió la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, promovió la educación femenina y apoyó proyectos científicos cuando aún eran vistos con sospecha por la Iglesia. En su palacio madrileño organizaba tertulias, donde coincidían ministros, poetas, científicos y artistas. Las crónicas de El Diario de Madrid describen aquellas veladas como la encarnación de una corte dentro de la corte, donde el espíritu de Voltaire y Rousseau dialogaba con las notas de Boccherini. A su lado, el duque representaba el equilibrio perfecto, militar, diplomático y mecenas. Juntos crearon una sinfonía de poder y arte que hizo de los Osuna una institución cultural. En 1784, decidieron levantar una residencia campestre en las afueras de Madrid, el Capricho de la Alameda. No sería un simple retiro de verano, sino un manifiesto artístico. Inspirado en los jardines ingleses de estilo romántico, el lugar combinaba arquitectura neoclásica, esculturas alegóricas, templos dedicados a Baco y Apolo, laberintos de Boj y pabellones decorados con frescos mitológicos. Todo estaba pensado para estimular la conversación, la reflexión y la belleza. En los caminos se mezclaban embajadores, músicos, filósofos y pintores. Los domingos, el duque dirigía pequeñas orquestas privadas mientras su esposa recibía a los pensadores de la corte. Fue en ese ambiente donde surgió una de las relaciones artísticas más notables de la historia española: el encuentro entre la casa de Osuna y Francisco de Goya. El pintor de Fuendetodos, ya célebre por sus retratos de la nobleza, encontró en los Osuna no solo mecenas, sino almas afines. Entre los años 1785 y 1792, Goya pintó más de 20 obras para la familia, incluyendo los retratos colectivos, la familia de Osuna y la duquesa y los niños, así como una serie de lienzos alegóricos y de temática fantástica: el aquelarre, el conjuro, el columpio, la gallina ciega. Estas pinturas, más allá de su esplendor técnico, revelan la atmósfera intelectual y libre que respiraba el Capricho. La duquesa permitió a Goya explorar temas oscuros, supersticiones y alegorías de la razón, en una España aún dividida entre la fe y la ciencia. Fue ella quien encargó las obras sobre brujería y sueño, convencida de que el arte debía iluminar incluso los rincones más sombríos del alma humana. Los testimonios de visitantes extranjeros hablan de los Osuna como una familia moderna a la francesa, abierta a las ideas del progreso, pero fiel a su identidad española. El embajador inglés Lord Holland los describió como la nobleza del porvenir, donde la gracia se mezcla con la inteligencia. En sus estancias, Goya, Boccherini, Meléndez Valdés y Moratín coincidían bajo la luz de los candelabros venecianos. Allí se debatía sobre astronomía, política y la necesidad de fundar academias de música y artes. En los veranos, los jardines de El Capricho se transformaban en teatros al aire libre, con representaciones inspiradas en Molière o Calderón, interpretadas por la servidumbre y dirigidas por la propia duquesa. A medida que avanzaban los años, la influencia de los Osuna trascendió las fronteras del reino. Sus hijos fueron educados en París, Viena y Roma. Sus colecciones de arte crecieron hasta rivalizar con las de los Medinaceli o los Alba. Los inventarios conservados en el Archivo Histórico Nacional registran más de 2000 obras entre pinturas, esculturas, tapices y manuscritos. En una época donde la burguesía apenas comenzaba a emerger, los Osuna personificaban la vieja aristocracia adaptada al espíritu del progreso.
El punto culminante de este esplendor llegó con el 10º duque, Pedro Alcántara Telles Girón, y su hijo Mariano, el futuro 12º duque. Ambos heredaron no solo la fortuna, sino también la ambición ilustrada de sus predecesores. Pedro Alcántara sirvió como embajador en Viena y luego como capitán general en Nápoles, donde fue recibido por los Borbones napolitanos con honores de jefe de Estado. En su residencia italiana, reunió una de las bibliotecas más notables del siglo, con manuscritos de Galileo, mapas del Nuevo Mundo y partituras originales de Haydn. La correspondencia entre Pedro Alcántara y su madre, la duquesa María Josefa, muestra un tono de ternura y respeto intelectual poco común en la nobleza española. En una de esas cartas, fechada en 1791, él escribe: «No temo a la pobreza, madre mía, sino al olvido. Si el destino nos priva de la riqueza, que no nos arrebate el honor ni la memoria de lo que hemos amado». Esas palabras proféticas anticipaban el destino que su descendencia habría de enfrentar. El esplendor de la casa de Osuna alcanzó su máxima expresión durante los últimos años del siglo XVIII. Mientras Francia ardía bajo la Revolución, los salones de El Capricho seguían iluminados. Los Osuna representaban el ideal de un mundo que aún creía en la armonía entre razón y nobleza. Pero la tormenta se acercaba, las guerras napoleónicas, el aislamiento de España y la inestabilidad política comenzaron a erosionar los cimientos de esa elegancia. Aún así, los retratos de Goya seguían presidiendo los salones. La duquesa, firme y serena. El duque, con gesto reflexivo. Los hijos, envueltos en la luz de un pasado que parecía eterno. Durante los primeros años del siglo XIX, el nombre Osuna aún abría puertas en todas las cortes de Europa. Mariano Telles Girón, heredero del título, se convirtió en símbolo de una aristocracia cosmopolita. Su educación en París, su dominio de las lenguas y su gusto por el arte lo transformaron en uno de los hombres más admirados de su tiempo. Participó en misiones diplomáticas, asistió a los congresos de Viena y cultivó amistades con la nobleza austríaca y prusiana. En los salones de la emperatriz Eugenia de Montijo, su nombre evocaba el glamour de la vieja España. Pero detrás de los banquetes y los valses, el peso de la herencia se hacía sentir. Cada castillo, cada título, cada colección exigía mantenimiento. El duque, consciente de su papel como heredero de una tradición, continuó gastando con generosidad, quizás con la fatal convicción de que la grandeza debía demostrarse, aunque el oro se agotara. Su corte personal, formada por músicos, secretarios, diplomáticos y sirvientes, se desplazaba entre Madrid, París y Viena como un vestigio del siglo anterior. El nombre de Osuna todavía inspiraba respeto, pero ya no generaba riqueza. Los periódicos de la época lo mencionaban como el último caballero del antiguo régimen. Sus contemporáneos veían en él una figura romántica, un hombre que prefería perderlo todo antes que abdicar del estilo. Y quizás por eso, mientras las fábricas crecían y la burguesía se imponía, él seguía organizando bailes en el palacio de la calle Alcalá, iluminados por miles de velas y acompañados por orquestas vienesas. Aquel brillo final fue, en realidad, el canto del cisne de una dinastía que había alcanzado la perfección estética justo antes de desaparecer. Los viajeros que visitaban Madrid en la década de 1820 escribían sobre el Capricho como si fuera un sueño. Decían que en sus senderos aún flotaba la música, que las estatuas parecían observar el ocaso de su propia gloria. Goya, ya viejo y exiliado en Burdeos, recordaba a la duquesa en sus cartas. Era luz entre sombras, la razón vestida de seda.
Aquella luz, sin embargo, empezaba a desvanecerse. La casa de Osuna había llegado a su cenit. Su nombre estaba inscrito en los museos, en los tratados de arte y en la memoria de la Ilustración española. Pero el destino, silencioso, ya preparaba su venganza, porque toda edad dorada lleva escondida la semilla de su ruina. Y en los pasillos del palacio, donde los espejos multiplicaban el reflejo de los candelabros, la duquesa María Josefa envejecía con dignidad, consciente de que lo que había construido la cultura, la belleza, la educación era más duradero que el oro. Cuando murió, en el año 1834, dejó tras de sí una España que ya no era la suya. Un país convulso, industrial, lleno de nuevas fortunas y viejas nostalgias. En su testamento escribió una última frase, simple y luminosa: que mi casa permanezca abierta a la luz y al arte, mientras quede en pie una piedra de Osuna. Esa piedra, sin embargo, pronto temblaría, porque con su muerte comenzó la caída del hijo Mariano Telles Girón, el 12º duque, heredero de un mundo que ya no existía. Un hombre nacido para el esplendor, pero destinado al crepúsculo. La historia de las grandes casas de Europa suele repetirse con una precisión trágica. Tras el esplendor viene el vértigo. La casa de Osuna no fue una excepción. Cuando Mariano Telles Girón y Beaufort Sponton, 12º duque de Osuna, heredó el título en el año 1834, España ya no era el escenario que sus antepasados conocieron. La monarquía se debatía entre guerras civiles, la nobleza perdía privilegios y las finanzas del reino se hallaban en ruina. Pero sobre todo, el espíritu del tiempo había cambiado. La revolución industrial y el auge de la burguesía transformaban el poder en algo que ya no se medía por blasones, sino por acciones bancarias y fábricas humeantes. En medio de ese nuevo mundo, Mariano representaba la encarnación nostálgica del antiguo. Su educación había sido exquisita. Criado entre París y Viena, hablaba francés, alemán, inglés e italiano. Había aprendido música, esgrima, pintura y diplomacia. Su carácter era refinado y melancólico. Los cronistas lo describen como un caballero de otra época, dotado de una cortesía casi teatral. Pero también lo pintan como un hombre incapaz de decir no. Esa debilidad envuelta en elegancia sería su perdición. Desde el primer día de su mandato ducal, las cuentas de la familia mostraban signos alarmantes. Los gastos superaban con creces los ingresos procedentes de las tierras andaluzas. Los arrendatarios ya no pagaban puntualmente. Las reformas agrarias habían reducido el poder económico de la nobleza. Sin embargo, Mariano siguió viviendo como si el tiempo no existiera. Mantuvo abiertos los palacios de Madrid, París y Viena. Sostenía una corte personal de músicos, cocineros, secretarios y servidores que viajaban con él como si fuese un monarca itinerante. En cada ciudad organizaba banquetes, bailes de máscaras y representaciones teatrales, fiel a la máxima que había escuchado desde niño: la grandeza se demuestra, no se economiza. Los periódicos de la época, fascinados por su estilo, lo apodaron el último gran duque. En los salones de Viena era celebrado por su ingenio y su conversación. En París por su generosidad, en Madrid por su inquebrantable fidelidad a las tradiciones. Pero entre los muros de El Capricho y el palacio de la calle Alcalá, los administradores luchaban por frenar la catástrofe. Las ventas de tierras apenas cubrían los intereses de las deudas. Las joyas de familia se empeñaban discretamente en Londres y Amberes. Y aún así, el duque seguía comprando arte, libros, instrumentos musicales,
como si quisiera detener el tiempo acumulando belleza. En el año 1841, Mariano fue nombrado embajador extraordinario en San Petersburgo. La misión, aunque breve, consolidó su reputación internacional. La corte rusa quedó impresionada por su elegancia y cultura. La zarina le obsequió un retrato en miniatura con diamantes, símbolo de aprecio personal. Pero el viaje también multiplicó sus gastos. Para mantener el nivel de un embajador de la antigua España, Mariano alquiló un palacio entero, organizó cenas para 500 invitados y contrató una orquesta vienesa. Cuando regresó a Madrid, su fama era legendaria, pero sus finanzas estaban en ruina. Los archivos del Banco de San Fernando y del Archivo Histórico Nacional conservan los contratos y préstamos firmados por el duque entre 1842 y 1845. Los números son desorbitados. En una carta a su administrador, fechada en abril de 1843, Mariano escribió: «Sería deshonra para un Osuna cerrar las puertas del palacio. Si el mundo ha de cambiar, que lo haga sin que yo apague las luces». Esa frase resume su tragedia, la confusión entre el honor y la obstinación. El mismo año vendió parte de la Biblioteca de Viena y varias esculturas renacentistas, pero lo hizo con la dignidad de quien no comercia, sino cede temporalmente su herencia a la posteridad. Aún en la adversidad, mantuvo la apariencia de opulencia. Su figura, alta y elegante, con guantes de cabritilla y bastón de ébano, seguía imponiendo respeto. En los bailes del Palacio Real, era uno de los pocos duques que aún hablaban con la reina Isabel II de tú a tú. Sin embargo, en privado, los días se volvían más oscuros. Las cartas de sus criados, hoy conservadas en Toledo, mencionan su creciente aislamiento y una tristeza silenciosa. El duque ya no dormía en el dormitorio principal, sino en una pequeña habitación junto a su estudio, rodeado de retratos familiares y partituras. Le gustaba tocar el piano al anochecer. Las melodías de Mozart y Haydn resonaban entre los muros vacíos, como si dialogara con los fantasmas de su pasado. El año 1844 marcó el punto de no retorno. Los tribunales de Madrid declararon la bancarrota oficial de la Casa de Osuna, una de las primeras grandes quiebras nobiliarias del siglo. Las propiedades de Andalucía y Castilla fueron embargadas y subastadas. Los muebles del Palacio de Alcalá se vendieron a marchantes franceses. Incluso los lienzos de Goya, que habían decorado el capricho durante medio siglo, salieron discretamente del país. Algunos acabarían en manos de coleccionistas ingleses, otros, más tarde, ingresarían al Museo del Prado. Aún así, Mariano no abandonó su porte. Asistía a la ópera, paseaba en carruaje por el Retiro y saludaba con cortesía a los curiosos que lo observaban con una mezcla de admiración y lástima. Los periódicos liberales lo retrataban como símbolo del antiguo régimen moribundo, un hombre digno pero anacrónico. La nueva España del ferrocarril y las fábricas no tenía lugar para los sueños de mármol y terciopelo. Hubo quienes intentaron ayudarlo. La reina le ofreció un cargo honorífico, algunos banqueros, créditos condicionales. Pero Mariano se negó a aceptar limosnas. «Un Osuna no mendiga», dijo. Prefirió vender su último carruaje antes que suplicar. Los testigos de su final recuerdan su mirada serena, su voz pausada, la cortesía que nunca lo abandonó. Murió en Madrid en el año 1882, sin descendencia directa, rodeado de retratos ennegrecidos y cartas sin abrir. Dejó tras de sí una fortuna disuelta y un apellido cargado de nostalgia. Con su muerte se extinguió algo más que una línea familiar. Se apagó una manera de entender el mundo.
El último gran duque había vivido según las reglas de un siglo desaparecido, un siglo donde la belleza y el honor pesaban más que la utilidad y el dinero. En el inventario póstumo de sus bienes se registran más de 5.000 objetos, desde violines hasta candeleros de plata, pero la mayoría estaban empeñados. Lo único que conservaba intacto era su biblioteca, y en una de las páginas de su ejemplar de Montaigne dejó escrita una anotación a lápiz: «He amado la vida como un arte». Tal vez eso fue mi error. Los pocos que asistieron a su funeral dijeron que fue modesto y silencioso. En el cementerio, entre los cipreses de la Almudena, no hubo discursos, solo el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd. Y sin embargo, su muerte provocó un estremecimiento entre las viejas familias aristocráticas. Todos comprendieron que con él moría la última encarnación de la grandeza de España. Años más tarde, un periodista francés escribiría en Le Figaro: «El duque de Osuna fue el último noble que creyó que la elegancia podía sostener un imperio. Murió convencido de que el arte salvaría a la nobleza. Pero la nobleza se había convertido en arte, y el arte no paga las deudas». El ocaso de los Osuna fue, en el fondo, el espejo de un país. Mientras los títulos se disolvían y las fábricas multiplicaban el humo sobre Madrid, el capricho se convirtió en ruina. Los setos crecieron sin poda, los estanques se llenaron de hojas, las estatuas perdieron el brillo. Los visitantes que entraban en el jardín decían sentir la presencia de un tiempo detenido. En el templete de Baco aún podía leerse una inscripción tallada por orden de la duquesa María Josefa: «El arte consuela al que comprende su fugacidad». Era como si la piedra hubiera previsto el final. El nombre Osuna siguió resonando en los archivos, en los catálogos de arte, en las calles de Madrid, pero ya no como sinónimo de poder, sino como advertencia. Su historia se estudió en academias, se evocó en novelas, se retrató en exposiciones, siempre con la misma fascinación. Como un linaje que lo tuvo todo riqueza, cultura, influencia pudo desaparecer sin violencia, simplemente agotado por su propia grandeza. La respuesta está en la paradoja que los definió. Los Osuna fueron prisioneros de su ideal. Creyeron que el esplendor era eterno, que la belleza justificaba el gasto, que el honor estaba por encima de la prudencia. Y en su fidelidad a ese ideal, hallaron su ruina. Al caer la noche sobre Madrid, el palacio de Alcalá permanecía oscuro, salvo por una ventana encendida. Dentro, decían los criados, el duque solía sentarse frente a un retrato de Goya, el de su abuela, la duquesa ilustrada. A veces hablaba en voz baja, como si conversara con ella. Tal vez buscaba en sus ojos la absolución o la comprensión. Tal vez solo quería recordar el sonido de un jardín lleno de música, antes de que el silencio lo devorara todo. Y así terminó la era de los Osuna, no entre gritos, sino entre ecos. El último duque no cayó en la miseria, sino en la melancolía. Y en ese ocaso solemne, su historia se convirtió en leyenda. Tras la muerte del duque Mariano Telles Girón y Beaufort Spontin, en el año 1882, la casa de Osuna ya no existía como poder vivo, sino como reliquia. Las deudas que lo habían acosado en vida se convirtieron en sentencia tras su muerte. Los tribunales decretaron la liquidación definitiva de su patrimonio. Durante los años siguientes, las subastas se sucedieron con la regularidad de un duelo interminable. Los palacios se vaciaron, los tapices se arrancaron de las paredes. Los retratos familiares fueron vendidos a marchantes extranjeros.
Lo que había sido símbolo de una era se dispersó por Europa como un puñado de cenizas doradas. El inventario judicial, conservado hoy en el Archivo Histórico Nacional, es casi un poema trágico. Un reloj de mesa con alegorías de Apolo, procedente de París, un violín Amati, una serie de grabados de Piranesi, 4 retratos de Goya, una biblioteca con 1500 volúmenes encuadernados en piel, porcelanas de Sèvres, un espejo veneciano roto. Cada línea es la huella de una vida extinguida. En el patio del palacio de la calle Alcalá, los carros de transporte entraban y salían sin descanso. Los curiosos se agolpaban para observar cómo las esculturas de mármol, las sillas de brocado y los candelabros pasaban de manos nobles a manos de comerciantes. Algunos vecinos recordaban al duque asomado a su balcón, impecable, saludando con su sombrero, como si aún presidiera su propio funeral. Mientras tanto, el capricho, la joya del linaje, caía en el abandono. Los jardineros habían dejado de trabajar años atrás. Las fuentes, secas, los senderos, cubiertos de maleza. El templete de Baco perdió su cúpula, y las estatuas sus narices y dedos. En el pequeño pabellón de baile, el parquet crujía bajo el peso del silencio. Allí donde Goya había encontrado inspiración, solo quedaba la humedad y el rumor de los pájaros. El jardín, sin embargo, conservaba una melancólica belleza. Los visitantes que se aventuraban hasta la Alameda de Osuna hablaban de un lugar encantado, donde el tiempo se había detenido. Algunos poetas románticos, como Gustavo Adolfo Bécquer, lo mencionaron en cartas y crónicas como metáfora de la belleza que muere de grandeza. Con el paso de las décadas, la ruina del capricho se convirtió en destino de pintores, músicos y soñadores, atraídos por el aura de la familia, que había confundido el arte con la eternidad. El siglo XIX se cerraba, y España ya no era el país de las duquesas ilustradas, ni de los embajadores poetas. La revolución liberal, la desamortización de Mendizábal y la expansión industrial habían borrado el viejo orden. Los nombres que llenaban ahora los periódicos eran los de los banqueros, industriales y políticos. Rothschild, Salamanca, Urquijo, los descendientes colaterales de los Osuna, incapaces de recomprar las propiedades, se dispersaron por Francia y Bélgica. Algunos sirvieron en diplomacias menores. Otros vivieron modestamente de rentas residuales. Ninguno volvió a alcanzar la relevancia pública de sus antepasados. En 1912, el Palacio Principal de Madrid fue vendido a una compañía inmobiliaria. Sus salones fueron demolidos parcialmente y parte del solar se destinó a oficinas. Solo unas pocas piezas del mobiliario sobrevivieron, rescatadas por coleccionistas privados, entre ellas un retrato de la duquesa de Benavente, atribuido a Goya, adquirido por el Museo del Prado en 1916. Aquel regreso parcial al patrimonio nacional fue interpretado por la prensa como la redención del arte que los Osuna dieron a España. Pero el ocaso del linaje no fue únicamente material, fue también simbólico. Durante siglos, la grandeza de España había encarnado una idea, la del equilibrio entre poder, honor y belleza. Los Osuna llevaron ese ideal a su máxima expresión, y por eso su caída fue tan elocuente. Representaron el paso de un mundo fundado en la herencia a otro construido sobre el mérito y la fortuna moderna. La nobleza que no supo transformarse se convirtió en anécdota, en leyenda, en recuerdo, y paradójicamente fue su ruina la que los volvió inmortales. Las obras de Goya pintadas para la familia comenzaron a dispersarse por los museos del mundo.
El aquelarre terminó en el Museo Lázaro Galdiano. El conjuro viajó a Francia. La gallina ciega fue adquirida por el Prado. El columpio se perdió temporalmente en colecciones privadas. Cada cuadro, al ser restaurado o expuesto, evocaba el mismo nombre: Osuna. Los catálogos de arte del siglo XX hablaban de ellos con una mezcla de reverencia y fascinación, como si hubieran sido más que una familia, un mito. La crítica moderna comenzó a reconocer en la duquesa María Josefa una de las figuras femeninas más avanzadas de la Europa ilustrada, comparable a Madame de Staël o a Catalina la Grande en su dimensión cultural. Mientras tanto, el capricho siguió languideciendo. Durante la Guerra Civil Española, fue ocupado por tropas republicanas y más tarde por mandos del Ejército Nacional. Sus jardines se convirtieron en cuartel y sus grutas sirvieron de refugio antiaéreo. Paradójicamente, esa ocupación militar salvó el lugar de la demolición total. Después de la contienda, el Ayuntamiento de Madrid lo adquirió y tras décadas de abandono, en los años 1980, comenzó su restauración, piedra a piedra. Se recuperaron los templos, las fuentes y las avenidas. El capricho volvió a respirar, aunque sin la música de los Osuna. Hoy, los visitantes que recorren sus senderos no imaginan que cada paso se da sobre los ecos de un imperio desaparecido. El deterioro material del linaje tuvo también una lectura moral. Los historiadores del siglo XX vieron en los Osuna un ejemplo de la tragedia de la belleza. Una familia que elevó el arte por encima de la economía, la elegancia por encima de la razón, la apariencia por encima de la supervivencia. Y sin embargo, esa contradicción es lo que los convirtió en eternos. Porque si bien perdieron su fortuna, su memoria sigue viva en los museos, en los libros y en la imaginación colectiva. Cada generación que contempla los cuadros de Goya descubre algo de ellos. El brillo de un siglo que se extinguió cantando. En 1987, un investigador del Museo del Prado escribió en el catálogo de una exposición: la casa de Osuna no fue un linaje cualquiera. Representó la unión entre poder y cultura, el sueño de una España refinada que se perdió en su propio espejo. Y es cierto, la caída de los Osuna fue más que el final de una fortuna. Fue la clausura de una época. Una España que creyó poder igualar a Roma en esplendor y a París en elegancia. Una nobleza que confundió el deber con la magnificencia. Un país que vio en el arte un refugio frente a su propia decadencia. En su ruina, los Osuna se convirtieron en el espejo más fiel de la nación que los vio nacer. Hoy, los visitantes del capricho caminan por la Alameda y escuchan el murmullo de las hojas entre los cipreses. Si se detienen frente al templete de ruido o junto al estanque donde flotan los nenúfares, tal vez puedan sentir algo. El eco de un minueto lejano, la sombra de un abanico, el perfume de una rosa olvidada. Porque en ese silencio sobrevive algo más poderoso que el dinero o los títulos. La memoria de un tiempo en que el arte y la vida eran una misma cosa. Y así, mientras el sol se pone sobre los jardines, la historia parece cerrarse con un suspiro. El esplendor se disolvió, pero su rastro quedó grabado en la piedra, en los lienzos y en las palabras de quienes aún los recuerdan. Los Osuna murieron como habían vivido, envueltos en belleza, y quizás por eso, aunque su casa cayó, su nombre sigue sonando como una música que no termina. Cuando el polvo del tiempo se posa sobre las ruinas de un palacio, pocas cosas permanecen. Los nombres se olvidan, los blasones se borran, las fortunas se disuelven, pero a veces, entre los escombros del pasado,
Queda una melodía, una línea de mármol, un trazo de pincel que se niega a morir. Eso fue lo que ocurrió con la casa de Osuna. Su poder desapareció, pero su huella artística y espiritual sobrevivió, como un perfume que flota en el aire siglos después de haberse derramado. Hoy, cuando uno recorre los salones del Museo del Prado y se detiene ante la gallina ciega o el aquelarre, el visitante no solo contempla la maestría de Francisco de Goya, contempla también el eco de una familia que creyó en el arte como forma de vida. En cada rostro retratado, en cada mirada iluminada por la razón ilustrada de la duquesa María Josefa, late un ideal que trascendió la política y la riqueza, el de la belleza como deber moral. Los Osuna comprendieron quizás demasiado tarde que los imperios del alma duran más que los de la economía, y por eso, aunque su linaje se extinguió, su espíritu continúa respirando entre lienzos, jardines y libros. El capricho de la Alameda de Osuna, restaurado con paciencia durante el siglo XX, es hoy un parque público. Niños, turistas y madrileños caminan por sus avenidas sin saber que pisan la misma tierra donde Goya conversó sobre la luz, donde Boccherini interpretó sonatas para la duquesa, donde los filósofos soñaron con una España moderna. El aire que flota entre los rosales y los álamos guarda la serenidad de otro tiempo. Allí, bajo las sombras de los cipreses, el visitante atento puede imaginar a la duquesa sosteniendo un libro, o al joven Mariano tocando un aria en el pabellón de música. Y aunque ya no queda ni un solo descendiente directo que lleve su nombre, el lugar sigue pronunciándolo en silencio. Osuna. El legado de esta casa no se mide en títulos ni en posesiones, sino en gestos, en haber abierto las puertas de su palacio a la razón y al arte, cuando España aún dormía entre los dogmas del antiguo régimen, en haber protegido a artistas, músicos y pensadores cuando hacerlo era un riesgo político, en haber creído que la grandeza no consiste en dominar, sino en iluminar. Esa fue su verdadera herencia, la de una nobleza ilustrada que quiso reconciliar el poder con la inteligencia y la belleza. El historiador Antonio Bonet Correa, en su ensayo sobre la nobleza ilustrada, escribió: «La casa de Osuna fracasó como poder, pero triunfó como símbolo. Su caída fue la última victoria de la sensibilidad sobre la soberbia». Y esa frase encierra la paradoja que los define. Su final fue la prueba de que toda grandeza material está destinada a morir, pero también de que la belleza, una vez revelada, nunca vuelve a esconderse. Goya, sin saberlo, los inmortalizó no solo en retratos, sino en ideas. La luz contra la ignorancia, la inteligencia contra el miedo, el arte contra el olvido. En los rostros serenos de la familia Osuna, pintados por su mano, no hay rastro de tragedia, sino de aceptación. La conciencia de que vivir con elegancia es, en sí misma, una forma de eternidad. Hoy, los estudiosos los recuerdan como la familia que unió la aristocracia con la cultura, el poder con la razón, la fe con la curiosidad. Su nombre aparece en catálogos de arte, en manuales de historia, en los itinerarios culturales de Madrid. Y aunque el tiempo los ha reducido a una nota al pie, esa nota sigue brillando más que muchas páginas enteras de la historia española. Porque en un país marcado por la violencia y el olvido, ellos eligieron otro camino, el del pensamiento, la música y la belleza. Caminar por el Capricho al atardecer es entender ese legado sin palabras. El reflejo dorado del sol sobre las columnas del templete, el sonido del viento entre las hojas, el olor de las lilas y los rosales. Todo parece hablar de una época que se niega a morir del todo, como si el alma de los Osuna siguiera allí, invisible,
recordando a quien sabe mirar que el arte cuando nace del amor y no de la vanidad puede desafiar incluso al tiempo. En el corazón de Madrid moderno, entre el ruido de los coches y las luces de neón, la historia de los Osuna resuena como una advertencia y una promesa, que toda gloria sin cultura es efímera y que toda ruina que albergó belleza merece respeto. La piedra puede quebrarse, el oro puede fundirse, los nombres pueden borrarse de los registros, pero las ideas que inspiran a los hombres a buscar la verdad y la armonía, esas jamás se pierden. Esa fue, y sigue siendo, la verdadera grandeza de España. Y así, mientras la tarde cae sobre los jardines del Capricho y el aire se llena de perfume de magnolias, la historia de los Osuna se disuelve lentamente en el crepúsculo, no como un final, sino como un susurro que todavía promete. El arte no muere, solo cambia de guardián. Mientras la cámara se eleva sobre los jardines del Capricho, bañados por la luz del atardecer, una voz grave y pausada guía al espectador entre los restos de un sueño. Los estanques reflejan el cielo de Madrid. El viento mueve las ramas de los álamos. Todo parece inmóvil, pero cada piedra, cada columna, guarda la respiración de siglos pasados. Aquí, entre la belleza y el silencio, se escribió una de las historias más brillantes y melancólicas de la nobleza española, la historia de la Casa de Osuna. Durante 400 años, este linaje fue sinónimo de poder, elegancia y cultura. Defendieron reinos, presidieron embajadas, protegieron a artistas y filósofos. Bajo su techo nacieron algunas de las obras más bellas del arte español, pero también fueron víctimas de aquello que los definía: su amor absoluto por la grandeza, su incapacidad para adaptarse a un tiempo que ya no pertenecía a los sueños, sino a los números. El duque Mariano Teles Girón, el llamado último gran duque, encarnó ese destino con una dignidad casi teatral. Su caída no fue un escándalo ni una tragedia, fue un lento apagarse de luces, un jardín que dejó de ser regado, una melodía que terminó en silencio. Y sin embargo, gracias a él y a sus antepasados, hoy España conserva una parte esencial de su alma: el arte. Las pinturas de Goya, los jardines del Capricho, los testimonios de la Ilustración, todo ello sigue vivo, recordándonos que el esplendor puede morir, pero la belleza no, porque eso fueron los Osuna. Guardianes de una idea, creyeron que el arte podía ennoblecer al poder y que la inteligencia podía redimir la historia. Y aunque la realidad los derrotó, el tiempo los ha absuelto. Hoy su nombre ya no evoca títulos ni riquezas, sino inspiración. Cada vez que alguien contempla la gallina ciega o pasea por la Alameda, sin saberlo, continúa su legado. La música se suaviza, un piano y cuerdas ligeras acompañan las últimas frases, y quizá eso sea lo que la historia intenta decirnos desde este lugar: que la verdadera nobleza no está en los palacios ni en los escudos, sino en la capacidad de crear belleza, incluso cuando todo está perdido. Por eso, cuando el último rayo de sol se apaga sobre los jardines del Capricho, el eco del nombre Osuna sigue sonando, no como un recuerdo, sino como una lección que aún respira entre las flores y las sombras del tiempo.